anda? Bueno, mi nombre es Diego Boris, yo participo de la Unión de Músicos Independientes y de la Federación Argentina de Músicos Independientes, y siempre para nosotros fue muy importante relacionarnos con el derecho de autor, los derechos intelectuales, de autor, de intérprete y de productor fonográfico, porque hubo durante muchos años una falta de información organizada sobre cómo un músico que tenía 20 años se podía relacionar con estos derechos, y había algunos, inclusive el de productor fonográfico, que estuvo 30 años sin estar prácticamente a la luz, y todos los músicos independientes somos productores fonográficos, ¿no? El de intérprete se conocía más o menos, y el de SADIC era el que los compositores teníamos un poco más referencia, ¿no? Pero así todo, para nosotros siempre era muy importante lograr profundizar en los derechos intelectuales y poderlo transmitir de una manera clara y organizada, porque el mayor capital que puede tener justamente un país en cuanto a sus músicos es el conocimiento profundo de los derechos intelectuales. ¿Por qué eso? Porque eso va a permitir defenderlo cuando hay que defender el derecho intelectual y poder sentarse a debatir con otros sectores desde el conocimiento y no desde un conocimiento atado a veces con hilo. Hemos visto en algunos casos, hace poco, que se amplió el derecho de productor fonográfico y se lo ató al derecho de intérprete. Vieron hace 2 años que se amplió de 50 a 70. En ese caso los músicos pensamos que perdimos en realidad derecho intelectual y lo ganaron los productores fonográficos. Sería por ahí largo debatir en este lugar, pero perdimos los músicos y ganaron los productores fonográficos. Y lamentablemente fue propiciado por músicos esa modificación. Entonces el conocimiento de los derechos de propiedad intelectual para nosotros es fundamental y profundizarlo. Y estamos a favor del derecho de propiedad intelectual, está bueno decirlo, de qué lugar habla cada uno, ¿no? También otro punto chiquitito que está bueno aclararlo porque por ahí después se va a abrir un poco la mesa. Nosotros estamos también a favor de los años que hay después de que muere una persona y que pueda cobrar su derecho de autor. Nos parece correcto. Si vivimos en una sociedad que aceptamos que es capitalista y a nadie se le ocurriría cuestionar a una persona que trabaja, a veces hasta siquiera explotando a un sector determinado, y le deja 5 casas a una persona, a nadie se le ocurre cuestionar que eso es un derecho adquirido en la sociedad en que vivimos. Ahora parece ser que soy un compositor que por ahí no la pasó tan bien y le dejó 30 o 40 canciones a una persona, parece que sí, eso parece ser considerado como un delito hoy en día porque es un derecho intelectual. Entonces, desde este lugar quiero hablar. Con respecto al canon, a los soportes vírgenes, nosotros habíamos pensado una idea hace unos años, y ahí voy a lo que decía Guillermo Campo, de que la evolución tecnológica va modificando las costumbres de las sociedades. Entonces lo que hace unos años, no hace tanto, hace 4 o 5 años, hubiese sido posible de realizar de la manera que se pensó realizar. Es más, en España tengo entendido que hasta las fotocopiadoras tenían lo del canon de los soportes vírgenes y las doble caseteras. En sociedades como las nuestras, que se tardó tanto en implementar una norma que proteja justamente eso que era incipiente, ¿no? Esa duplicación, haber tratado este tema sin la debida precaución de generar una mesa de debate y de consenso donde todos los sectores se puedan expresar y donde desde el lado nuestro íbamos a estar en defensa de muchas de las cosas que tiene la ley, pero que todos los sectores se puedan expresar y en la charla sincera cada uno de los sectores se queda con algo de lo que dice el otro. Si la charla es sincera, uno ha escuchado argumentos que realmente son convincentes, pero también desde el otro lado han escuchado argumentos que les parecen convincentes. Y una norma de este estilo, que para nosotros es muy importante, que haya una norma que tenga un punto de equilibrio entre los beneficios que produce la evolución tecnológica y el cuidado de los derechos intelectuales. Creo que es fundamental. Pero una norma de este tipo no puede propiciar una brecha generacional en la sociedad, ¿no? Ninguna sociedad se puede dar el lujo de generar una brecha generacional por más de que haya un sector que sea beneficiado inclusive dentro de los que estamos nosotros. Por eso nos parece de que esto celebro la idea de un debate. Digo, hasta ese momento nosotros no participamos en el canon a los soportes vírgenes, pero participaríamos en el marco de que se dé un debate amplio, defendiendo la postura del derecho de autor, defendiendo muchas de las cosas que tiene la ley, y otras, supongamos, se dará en el debate, de propiciar un debate amplio, profundo y sincero sobre cómo una norma de este tipo, que protege los derechos intelectuales, pero también brinda un punto de equilibrio entre la evolución tecnológica
y esos derechos intelectuales. Hicimos la primer pasada en términos de presentaciones de cada uno de los conferencistas, de los panelistas. Ahora lo que me gustaría plantearles, y para seguir un poco la discusión, vamos a hacer 2 pasadas más con preguntas muy concretas y comentarios. Más que comentar, yo tengo muchísimos comentarios que hacer sobre el tema y sobre la posición de cada uno, pero lo que me gustaría invitarlos a reflexionar es, hay un tema que me parece que es insalvable, en términos de una gestión colectiva que va mucho más allá de ver cuál es la utilización concreta que se está haciendo de la música en la televisión, en un hotel, en la radio, etcétera, etcétera, y se empieza a cobrar objetivamente a través de los soportes. Hay algo que es insalvable y es lo siguiente: cuando uno cobra objetivamente sobre un soporte y no sabe cuál es la utilización que se va a hacer de ese soporte, y no sabe si efectivamente un CD se va a utilizar para poner fotos que uno saca con su máquina de fotos, o se va a utilizar para soft libre, o se va a utilizar para obras intelectuales que utilizan alguna licencia copyleft, o se va a utilizar para adorno, o para hacer una obra artística, una composición o cualquier otra cosa más, y se está cobrando objetivamente por eso, me parece que ahí es donde pagan justos por pecadores, y donde se indiscrimina cuál es efectivamente el cobro. La gestión colectiva pasa a otra instancia en donde parece un impuesto, y es donde me da la impresión de que se empieza a confundir las soluciones que son para la industria específicamente, la industria cultural, y no se atiende o se indiscrimina las soluciones que son para la cultura en general. Bueno, a ver, yo entiendo que hay 2 cuestiones en tu planteo. Un primer planteo es cómo si aceptamos una presunción objetiva de que todos los soportes aptos para reproducir obras protegidas se usan efectivamente para eso, o si tenemos que buscar alguna alternativa que contemple que no necesariamente se utilizan para eso. Esto es un poco lo que se planteó en Europa en un fallo del Tribunal Europeo con respecto a los alcances de la compensación por copia privada, básicamente una cuestión producida en España, en el caso Padawan, donde lo que dijo el Tribunal Europeo fue lo siguiente: en aquellos países que aceptan la compensación por copia privada, o sea, que aceptan en su legislación este derecho, lo que no puede aceptarse como una regla general es que todo esté alcanzado por este derecho, sino que tiene que haber alguna fórmula que evite que se pague una compensación por copia privada por soportes que no van a ser efectivamente destinados a eso. Este es el planteo que hizo el Tribunal Europeo en el caso Padawan, que, aclaro, no significa decir que la copia privada ha quedado derogada en Europa, como ha sido oído por ahí, ni nada por el estilo, ni tampoco ni siquiera ha quedado derogada en España, a pesar de lo que se ha dicho, porque no hay ninguna derogación de la copia privada en España. Lo que hay sí es la necesidad de adecuar el sistema, eso sí, está claro, que viene un poco con el tema de lo que hablábamos de qué alternativas hay o qué alternativas le buscamos a esto para que no sea tan absoluto en su aplicación. Si quieren que les sea totalmente franco, es difícil establecer un criterio de distinción entre cuándo un soporte se compra para reproducir contenidos protegidos o cuándo se compra para ser utilizado para reproducir fotos. Si ustedes dicen, me preguntan, ¿hay alguna regla que usted pueda dar? Y yo les diría que no, porque este es un tema que está en revisión en este momento en Europa. En Europa no está en revisión el modelo de copia privada como fórmula razonable para proteger adecuadamente y compensar a los titulares de derechos. Pero lo que sí está en este momento un poco en Europa puesto sobre la mesa es, ante esta resolución del Tribunal Europeo, cómo seguimos avanzando. Yo les voy a contar un caso concreto para que vean que la copia privada mantiene su auge, por llamarlo de alguna manera, en Europa. En Inglaterra no hay derecho de copia privada actualmente. La legislación inglesa prohíbe la copia privada, y tanto la prohíbe que si hipotéticamente un ciudadano inglés compra un soporte virgen y en ese soporte virgen graba una obra musical que tiene contenida en un disco que también compró, es susceptible de persecución civil y de persecución penal. En Inglaterra. Obviamente, esta es una legislación, la legislación inglesa es una legislación muy antigua, y a raíz de eso este país
generó una comisión, un trabajo de investigación que confió a un escocés de apellido Hargreaves, que acompañó sus conclusiones, donde dijo que, entre otras cosas, no se podía no aceptar la excepción por copia privada. Pero ¿qué dice este consultor? ¿Y qué fue lo que dijo el secretario de Comercio inglés? Vamos a derogar la prohibición de copia privada y vamos a reconocer la posibilidad de copia privada contra el pago de un canon. O sea que en Inglaterra, hoy, año 2011, están hablando de que van a recoger la copia privada como un modelo compensatorio de los derechos de los autores ante la posibilidad de copia de sus temas en soportes diversos de los que fueron originalmente grabados. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, el modelo sigue intacto. Lo que sí plantea problemas es quiénes son los que van a terminar pagando por esto. Y de alguna manera, fíjense que la Corte Europea, en otro fallo también sobre el mismo tema, de alguna manera empieza a señalar un camino. Lo que dice la Corte Europea es: los países que reconozcan un canon, una remuneración compensatoria por copia privada, una compensación por copia privada, pueden pretender que se le cobre a aquel que vende el soporte virgen, en tanto y en cuanto el que venda el soporte virgen pueda trasladar esto al usuario. Entonces empezamos a centralizar esto en la figura de quien realmente es el que hace la copia privada, que no es el que vende los CDs al por mayor, sino que es aquel, o los DVDs, sino que es aquel que compra el CD o el DVD para una grabación privada, que es lo que la ley prohíbe. Entonces, ahí están empezando una primera pauta. El tema es, todos los que compran, digamos, este tipo de soportes lo usan para hacer copia privada. Bueno, sobre esto hay cierta cantidad de estadísticas hechas que demuestran que hay porcentajes de todo esto que se utiliza para que se usa para este tipo de utilización. Creo que deberíamos avanzar en alguna solución legislativa en aquellos países que la reconocen, y en la Argentina, si algún día se vuelve a tratar el tema, que esperamos que así sea, se recoja en el proyecto, algún modelo en el cual los aranceles tengan alguna relación con porcentajes de utilización, de modo tal que se establezcan estándares que permitan que, si bien esos los paguen todos, como disminuye el derecho a pagar por esta suerte de estadística de que demuestra qué uso se da a copia privada y qué a otros usos, que permita de alguna manera hacer una cuestión más equitativa, así como idea de aproximación al tema en una reflexión muy rápida. Creo que el tema tiene mucha más miga de la que eventualmente podemos poner acá sobre la mesa, ¿no? Sí, bueno, coincido